Por primera vez, o como nunca antes, la oposición tiene un programa económico alternativo frente a este desastre de modelo socialista que ha destruido el aparato productivo. Yo me siento muy entusiasmado con la idea de que nosotros podamos llevar adelante este plan de recuperación económica, porque es un plan que está bien hecho, bien pensado, bien elaborado. El gobierno ha hecho todo al revés y por eso estamos metidos en el hueco en el que estamos metidos en términos económicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo al derecho. El gobierno expropia empresas productivas, expropia Sidor, que produce 4,5 millones de toneladas de acero, y acaba con la producción de Sidor, acaba con la producción de cemento, acaba con la producción de alimentos, expropiando empresas y haciendas productivas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Exactamente al revés. Nosotros vamos a estimular el sector privado, vamos a revertir las expropiaciones, vamos a promover que el sector privado invierta, produzca bienes y servicios, genere empleo en beneficio de los venezolanos. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno puso la política económica en manos de un ingeniero electrónico llamado Jorge Giordani. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El programa de gobierno se ha puesto en manos, lo ha coordinado Francisco Rodríguez, doctor en economía, graduado en Harvard, y un grupo de economistas de primera que vienen trabajando el tema para proponer una salida. El gobierno acabó con los empleos, nosotros vamos a promover la creación de empleos. El gobierno acabó con los salarios, con los ingresos, y ahí viene la política de dolarización. Todo está dolarizado. Tú vas hoy a un médico y ya te cobran dólares. El transporte público, un chofer que se le echa a perder el carrito por puesto, va a comprar los repuestos y lo tiene que comprar en dólares. Lo que no está dolarizado son los ingresos. Pero no solamente los ingresos de las personas, no está dolarizado los ingresos ni siquiera del gobierno. Te explico. ¿El gobierno de qué vive? ¿De qué recibe los ingresos del gobierno? De los impuestos que le cobra a empresas y sobre todo a la empresa más importante, que es PDVSA. Las empresas producen una rentabilidad durante el año y terminan pagando los impuestos en bolívares en marzo del año siguiente. Con la inflación, cuando el gobierno cobra esos impuestos en marzo no son nada, y cuando lo va a ejecutar en abril, mayo, junio, pues el dinero se le vuelve nada. Con la dolarización, ¿qué es lo que está planteado? Las empresas compran materia prima en dólares, hoy la compran en dólares, que fundamentalmente toda la materia prima que utiliza la industria es comprada en el exterior, producen en dólares, pagan sus salarios en dólares, venden sus productos en dólares, tienen una rentabilidad en dólares, y en marzo, cuando van a pagar los impuestos, pagan impuestos en dólares, con lo cual el gobierno recibe un dinero en una moneda dura y puede desarrollar la política que tiene que desarrollar el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que todas esas empresas que producen en bolívares, cuando pagan los impuestos en bolívares, al gobierno no le alcanza y empieza a producir bolívares inorgánicos y termina generando una inflación que es la que nos está acabando con todo el ingreso. Eso se acaba con la dolarización acaba con la inflación de forma abrupta, y entonces podemos desarrollar una economía que, teniendo un precio estable y una moneda para transar estable, nosotros podamos entonces recuperar el aparato productivo con una empresa que va a estar motivada porque va a saber, bueno, yo estoy invirtiendo en dólares, estoy produciendo en dólares, tengo una rentabilidad en dólares que se me va a respetar. Y nosotros, los venezolanos, que hemos visto mermar completamente nuestro ingreso. Es decir, el país, hay 30 millones de venezolanos empobrecidos. Tú, yo, nadie le sube el ingreso al ritmo que sube la inflación. Entonces, aquí hay un programa de recuperación económica coherente, bien planteado, bien construido, que nosotros queremos llevar adelante para resolver el problema económico, que es el problema más grave. Tú tienes que recuperar el salario. Tú dolarizas y mágicamente tú no vas a recuperar el ingreso de la gente. Lo que lo vas a establecer es una moneda dura, que no se va a seguir depreciando con la inflación. Ahí están hechos los cálculos completos. Si tú agarras, en reservas internacionales al país le quedan 9.000 millones de dólares. Si tú agarras un tercio de eso, 3.000 millones, pónganse que el gobierno dilapide esas reservas internacionales y queden 3.000 millones de dólares de aquí al 20 de mayo. Con esa masa monetaria tú lo cambias por los bolívares que están en circulación en este momento y el tipo de cambio llega a 86.000 bolívares por dólar. Es decir, hay dólares suficientes para cambiarnos a todos los venezolanos, todos los bolívares circulantes, a una tasa de 86.000. Es muy inferior a la tasa de 200.000 a la que hoy se tienen que comprar los dólares, mucho más de 200.000 y dele. Entonces hay formas y hay recursos para nosotros llevar adelante el programa de dolarización, que no es una experiencia nueva de Venezuela. Es decir, ahí está Ecuador, un ejemplo que es muy parecido al venezolano. Ecuador es un país petrolero igual que nosotros. En Ecuador se dolarizó la economía en el año 2000, Vladimir, y del 2000 para acá se ha duplicado el ingreso per cápita. Es decir, el ingreso, más que duplicado, 114% ha subido el ingreso per cápita. Ahí tenemos una experiencia exitosa. Es decir, no es que se le ocurrió a Falcón y a Francisco Rodríguez la dolarización. Esto es un debate que viene transcurriendo en América Latina desde hace mucho tiempo.
Y el ejemplo más concreto es Ecuador, un ejemplo exitoso en materia de dolarización. La dolarización no nos resuelve todos los problemas, pero sí nos da la palanca para poder resolver los problemas, para poder reactivar el aparato productivo, para poder mejorar el desempeño económico de Venezuela, que va a permitir que vayan mejorando los ingresos paulatinamente. La tarjeta que se está proponiendo es cualquier cosa menos populista. Fíjate tú, el gobierno le entrega a la gente unas bolsas CLAC que valen 100 y se las entrega en 10. Es decir, son unas tarjetas que vende baratas. Esto al gobierno le cuesta muchísimo dinero. El gobierno importa leche de Nicaragua, importa azúcar, importa todo para montar las bolsas CLAC. Cuando tú pones comida barata, ¿tú qué es lo que genera? Esto cuesta una fortuna, pero en definitiva esto es una transferencia que le hace el gobierno a los venezolanos más pobres. No tengo ningún problema hasta ahí. El problema cuando tú pones la comida barata es que tú generas corrupción y hay un montón de comida que importa el gobierno que se va por el cambio de los dólares, se roban un montón de dinero, pero además hay un montón de comida que termina en manos del bachaqueo y termina en Colombia, con las mafias de contrabando. Entonces, todo este dinero que le cuesta al gobierno a eso le tienes que sumar un montón de plata que se pierde en contrabando, que no le llega a los venezolanos. Si tú agarras y liberas los precios y el gobierno se ahorra todo este dinero que está ahí se lo puede transferir directamente a los venezolanos a través de la tarjeta, que es la idea. Es dejar de subsidiar la oferta y subsidiar la demanda. Yo no pongo comida barata en el mercado para que se me genere toda una fuente de corrupción alrededor de la comida, sino yo le transfiero los recursos directamente a los venezolanos para que vayan al supermercado a comprar la comida. ¿Qué produce esto? En primer lugar, el productor que va a poder vender sus productos, los productores de leche, que no pueden competir con esta leche que importa el gobierno que regala. El productor de leche, cuando vea que va a poder producir leche y vender la leche al precio del mercado, va a empezar a producir. Y va a empezar a producir los que producen queso y los que producen carne, y los industriales, todo el mundo va a empezar a producir. Tú le transfieres este dinero a los venezolanos, que es mucho más de lo que están recibiendo hoy. Hoy reciben solamente esto. Todo esto se va a los bolsillos de las mafias. Tú vas a tener muchos más recursos para entregárselo a los venezolanos para que vayan al supermercado. Ahora, fíjate, perdóname para terminarte la idea. El venezolano va a ir al supermercado y va a ver un supermercado donde cada vez hay más productos porque esto reactiva el aparato productivo. ¿Por qué digo yo que esto no es populismo? Porque si tú liberas los precios, la gente simplemente se muere de hambre. Tú lo que vas es a transferir, a hacer una cosa mucho más eficiente que va a ayudar a la reactivación del aparato productivo y tú le vas a transferir a la gente el dinero para que compre. Yo tengo un amigo que me dijo que eso era populismo y yo después de darle toda esta explicación le dije, mira, a ti el gobierno te daba $5.000 a través de Cadivi para que tú viajaras. Te daba 5.000 a ti y 5.000 a tu esposa. Tú te ibas con $10.000. Ibas a Londres, a París, a Barcelona, a Madrid, te gastabas $6.000, regresabas y con los 4.000 que te quedaban los vendías en el mercado negro y pagabas tu viaje, viajabas gratis. El gobierno te pagaba a ti para que tú viajaras gratis. Yo no te vi nunca diciendo que eso era populismo. No es populismo que te den unos dólares para que viajes gratis por el mundo, pero sí es populismo darle a la gente que necesita una tarjeta para que puedan comprar comida y medicina, que es una medida coyuntural. En la medida que la economía se va reactivando, se reactiva el empleo y se reactivan los salarios, la tarjeta se hace innecesaria. Esto es una medida coyuntural para tú poder abrir la economía. Lo que estamos hablando es eficiencia, lo que estamos hablando es impulsar y estimular que se produzca y que se desarrolle el aparato productivo. Mira, tú dolarizas la economía, no se produce fuga de capitales porque no hay ningún sentido que tú saques los capitales. Al final la economía pasa a funcionar en dólares y más bien es un estímulo para que los capitales que se han fugado regresen. Cuando digo capitales fugados no son los de la corrupción, sino los de empresarios y los de venezolanos que como no quieren ahorrar en bolívares, porque el bolívar pierde valor, han estado ahorrando en dólares en los últimos 30 y 40 años. Tú permites que esa gente pueda traer sus dólares a Venezuela porque es una moneda fuerte que no pierde valor. La tarjeta está diseñada para todos los venezolanos. Es decir, no solamente para los más pobres, la clase media, que tampoco tiene cómo comprar mercado. Yo tengo un título de abogado, tengo una maestría en economía y una maestría en políticas públicas. Yo tengo un buen ingreso. A mí mi ingreso, Vladimir, no me da para comprar la cesta básica ni de casualidad. Pero es que no le da casi nadie en este país. 80% del país hoy tiene un ingreso por debajo de la cesta básica. Oye, buenas tardes, Vladimir, dice Jorge Tobar. Si cuando ocurre la dolarización yo tengo 1 millardo de bolívares, ¿a qué tasa la cambiarían y cómo lo cambio? De acuerdo con el cálculo, vuelvo otra vez, hay que ver el momento preciso, pero repito, nosotros tenemos en reservas internacionales 9.000 millones de dólares. Si eso se reduce a 3.000 millones y solamente contamos con 3.000 millones para hacer el cambio, con el dinero circulante en bolívares que hay en el país, tú haces el cambio y la tasa te queda en 86, que es, 68, había dicho 86 antes, 68, que es muchísimo menos de la tasa de 200.000. Esto supone, Vladimir,
el inicio de un plan de recuperación económica. La dolarización no resuelve todos los problemas, hay un montón de cosas que tienen que hacerse. Tú tienes que refinanciar la deuda externa para bajar el costo de la deuda, que lo vas a poder hacer más fácil con una economía dolarizada. Tú tienes que atraer inversión, sobre todo en el sector petrolero. Fíjate tú, el sector petrolero nosotros producíamos 3 millones de barriles, estamos produciendo la mitad, menos de la mitad. ¿Por qué se dejó de producir? Porque las empresas que están en asociación estratégica con PDVSA invierten dólares, venden petróleo en dólares, pero cuando les pagan en dólares después tienen que cambiar esos dólares en el Banco Central de Venezuela para poder financiar su operación y ahí pierden toda la rentabilidad. Cuando tú dolarizas, esas empresas van a tener el estímulo de reactivar su producción y de hacer inversión para reactivar la producción. RFBT, Johnny Brito pregunta, que tiene que ver con eso precisamente. Explícame algo. Si cambias mi salario a dólares, ¿sería $2 semanales? Explícame mejor, hermano, asusta con eso. Coño, ahí está, es buenísimo el punto. El salario hoy de los venezolanos es $2, el salario mínimo, porque tú tienes una tasa de cambio en 230.000, 240.000 bolívares por dólar. En el momento en el que tú dolarizas, ya tu salario pasa a ser en dólares muchísimo más porque la tasa de cambio va a ser 68. Francisco Rodríguez tiene el cálculo completo y el equipo que está trabajando económico tiene el cálculo completo de cuánto quedaría el salario mínimo en el sector público y quedaría en $19. Hoy está en 2, pasaría a estar en 19 y están todos los cálculos de cómo financiar y de dónde financiar la dolarización y el pago en dólares en el sector público. El sector privado, por cierto, tardaría un poco más en llevar los salarios a $19. Pero tú vas a tener la posibilidad con la dolarización, que no lo vas a tener si no dolarizas, de que la economía tenga un empuje, tenga una explosión de crecimiento producto de que generas confianza, inmediatamente generas mucha más facilidad para acceder a créditos internacionales, de los que hablan muchos economistas que están en contra de la dolarización, pero resulta que al dolarizar la economía se te va a hacer mucho más fácil obtener créditos porque va a tener mucha más confianza la gente en que tu plan de recuperación económica y de ajuste macroeconómico va a ser mucho más creíble. Quiero decir las cosas que hemos venido haciendo. Nosotros hemos venido ejecutando todo lo que acordamos con el CNE en materia de garantías electorales. Explico, por ejemplo, la restitución de los centros de votación. Tú recuerdas que los centros de votación emblemáticos de la oposición, donde hay mayor concentración de votos opositores, los cambiaron para otros sitios. El ejemplo más claro es Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima en Baruta es el centro más grande del municipio de Baruta y lo pusieron a votar en el barrio Las Minas, que es una comunidad ajena a la gente, donde a la gente le cuesta llegar. Todos los centros del país han sido restituidos a sus lugares originales. Después, hace unos días, hicimos el sorteo de los miembros de mesa. Los miembros de mesa se escogen aleatoriamente en todos los centros de votación y hay un programa para eso. Nosotros auditamos el programa, pero además hicimos auditoría posterior en el proceso de selección. Eso significa que el 80% de los miembros de mesa hoy son opositores, porque 80% del país es opositor. Ahora, todos esos avances que estamos logrando en las condiciones, yo las dejo a un lado para una condición que para mí es mucho más importante. En este momento vamos a ir a un proceso electoral en condiciones mejores que las que fuimos en el 2015, donde ganamos 2/3 partes de la Asamblea Nacional, porque votamos 8 millones de personas. Cuando votamos, ganamos. Hoy, la situación para el gobierno es mucho más complicada que en el 2015. Es 80% del país quiere salir del gobierno, pero no es que quieren salir, están desesperados por salir del gobierno porque la inflación nos está matando, lo que no ocurría en el 2015. Nunca habían habido unas condiciones tan favorables como en este momento para derrotar al gobierno. Y yo lo estoy viendo con Falcón, yo he ido para los recorridos con Falcón. La cantidad de gente que a mí me escribe de los estados diciéndome, se quieren reunir con nosotros chavistas, pero chavistas militantes, que quieren votar por la oposición. Aquí hay un movimiento gigantesco en el país para salir de este gobierno. El momento para salir de Maduro nunca había estado mejor, en mejores condiciones que esta. Nosotros tenemos que poner 10 millones de venezolanos en los centros de votación. Contra eso ni Tibisay, Lucena, ni nadie puede oponerse cuando tengamos 10 millones. ¿Tienen los testigos para defender esos votos? Bueno, los tenemos que buscar, los tenemos que conseguir, y ustedes que nos están viendo por televisión, es votar y defender el voto. Votar y defender el voto es el que nos puede librar de esta pesadilla que estamos viviendo.